Ya, Lucas capítulo 18, hermanos míos, hoy día vamos a ver una parábola sumamente conocida, pero creo que nunca terminamos de sacar provecho a la Biblia, y creo que mientras más detallistas nos ponemos, mejor, muchas veces para ir sacando lo más posible de cada una de ellas, ya de las parábolas y de las enseñanzas de Cristo. Y así son interminables a veces las aplicaciones, sobre todo que podemos hacer de las enseñanzas de Cristo. Yo quiero leer esta parábola que está en el capítulo 18 y de los versos 9 al 14, es la parábola de el fariseo y el publicano, que son muy importantes para nosotros, ¿ya? Para poder entender varias cosas que tienen que ver con nuestro corazón, con nuestra vida. Y yo quiero apuntar hoy día al hecho concreto de que muchas veces nosotros, como creyentes que han sido salvados por la gracia gratuita de Dios y que por misericordia y amor de Él y por obra de Él, nos ha hecho partícipes de su reino y que por su gracia nos sostenemos, pero todas esas cosas se vienen a cero cuando nosotros intentamos vivir la vida cristiana, porque ahí se nos olvida su gracia, su poder, su amor, y nos metemos en una vorágine de vida intentando vivir ajenos a esa gracia y sacándonos la mugre por hacer las cosas bien para Dios. Lo digo en el sentido de que nosotros muchas veces dejamos de estimar y depender de la gracia de Dios para vivir para su gloria. Yo quiero dar lectura entonces a esto y vamos a ver algunos puntos importantes de la enseñanza aquí. ¿Están ahí? Amén. Ya. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, dice, será enaltecido. Amén. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús quiero rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo pueda usar esta palabra en nuestros corazones, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder entender, Padre amado, lo que necesita nuestra alma para poder, Dios Santo, vivir para ti. Ayúdanos a poder sacar de nuestro corazón aquello que está definitivamente estorbando, Señor, la fluidez de vida abundante que tú has dado a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder cambiar nuestro corazón, Señor, y vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Generalmente cuando nosotros vamos a las parábolas de Jesús, nosotros vemos estas parábolas dichas en un contexto que debemos hacerlo, en un contexto de la vida que llevaban ellos
Pero a veces pareciera que Jesús está tratando de dividir dos mundos, el mundo de los creyentes y el mundo de los impíos. Entonces, y es correcto, muchas veces apunta a eso la enseñanza de Cristo. Sin embargo, hay algo más allá de la intención de Jesús de decir, miren, no sean como los fariseos. ¿Ya? No está intentando decir, no hagan lo que ellos hacen, sino que de alguna manera está intentando hacer ver a los discípulos en muchas ocasiones de lo fácil que es para nosotros como seres humanos vivir como los fariseos. Es más, me atrevo a decir a que la mayoría de nosotros que estamos aquí, la mayoría de la vida la vivimos desde el punto de vista fariseo. Todos tenemos un fariseo dentro nuestro y que todos los días sale. Y ese fariseo, hay que terminar con ese fariseo en nuestros corazones. Y lo que yo quiero enfatizar en esta parábola que Cristo da es cuál es nuestra base, hermanos míos, sobre la cual nosotros vivimos la vida cristiana. ¿Cuál es la base sobre la cual vivimos nuestra vida cristiana? Y esto es importante porque, hermanos míos, nosotros tendemos a pensar de que somos salvos por gracia, pero nos santificamos por obras. De que Dios mandó a su Hijo Jesucristo, murió por nosotros, llevó nuestras culpas, llevó nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos y nosotros acá ahora lo esperamos basados y viviendo en base a nuestros propios esfuerzos. Es como que Cristo se fue y acá hacemos lo mejor que podamos, ¿ya? Y ojalá me salga bien. Y somos así. Aunque esté en su mente en este momento, está tratando de conectar sucesos de su vida personal, tal vez no lo logra conectar. Pero hermanos míos, les aseguro, mucho de lo que hacemos nosotros lo hacemos desde la filosofía farisea y no desde la filosofía de un justificado por Cristo. Amén. Por ejemplo, si yo le pregunto un día que no venga a la iglesia, hermano, hermana, ¿por qué no vino? De hecho, yo he preguntado muchas veces y muchas de las respuestas tienen este tenor: es que, pastor, no me sentía bien. ¿Se da cuenta el pensamiento subyacente en esa idea? Usted piensa que para venir a la iglesia hay que sentirse bien, hay que estar bien, ¿entiende? Y eso es justicia propia, eso es vivir por obras, ¿entiende? Es como cuando decimos, bueno, imagínese usted, este año vamos a trabajar a todos los grupos pequeños, usted está a cargo de un grupo pequeño y tiene que ir a enseñar y justo ese día pelea con su esposa y tiene que ir a enseñar. Muchas veces nuestra primera reacción en nuestro corazón va a ser, ¿voy o no voy? El pastor sabe que no puedo ir. ¿Por qué? Porque no me siento digno de ir, pues tuve problemas con mi esposa. Esa respuesta, la idea subyacente en esa respuesta es que todas las demás veces usted se sentía digno. ¿Entiende? Y esos pensamientos subyacentes están en todo lo que hacemos. No voy a hacer aquello, ¿por qué? Porque no me siento bien espiritualmente. Entonces, todos nosotros tenemos de alguna manera la idea de que Dios, si bien es cierto, ya nos salvó, ya nos justificó, somos parte de su pueblo, pero hoy día hay
hay que juntar bonos para presentarse delante de Él. Hay que hacer méritos. Es exactamente el pensamiento que nosotros tenemos, es exactamente el mismo pensamiento que tienen muchas personas que no conocen a Cristo. Cuando uno les dice, amigo, te invito a la iglesia. No, cuando deje de fumar voy a ir a la iglesia. Cuando deje de tomar, no, es que mira, un día cuando... Es como el pensamiento que hay en el inconverso, es que él tiene que hacer conducta porque Dios no recibe a los que no son dignos. Entonces tienen que de alguna manera preparar su vida, limpiarse un poco para recién ir a la iglesia. ¿Y qué le decimos nosotros los cristianos? Amigos, si el Señor, sí, quiere cambiar tu corazón, pero Él te recibe como estás. No importa, vamos a la iglesia. No importa si todavía tienes luchas ahí con el trago, con la pornografía, con el cigarro, no importa, ven a la iglesia, el Señor ahí puede hacer su obra. Y nosotros somos súper transmisores de la gracia, pero a la hora de vivir nosotros para el Señor, vivimos por nuestra propia justicia propia. Nos olvidamos absolutamente de que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. De que Cristo vino a los pecadores. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, dijo, presente. No dijo, yo fui un gran pecador, dijo, yo soy. Siendo el apóstol Pablo, siendo un hombre entregado absolutamente al Señor en servicio, siendo un hombre consagrado a Dios, mejor que nosotros en su disposición de servir a Dios. Aún en esa situación, él decía, cuando me miro a mí mismo, veo pecado. Pecado. Es el mismo apóstol que escribió en Romanos, diciendo yo, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por dentro, decía él, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que en mi cuerpo, en mi carne, hay una ley que se opone y ahí está la lucha, ahí está la lucha. Y muchas veces el mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, dijo. Y ahí estamos tú y yo tratando de hacer méritos para estar bien con Dios. Nos olvidamos de la gracia, hermano. Nos olvidamos de la gracia del Señor. Pensamos que la vida cristiana se vive a punta de ñeque, de esfuerzo personal. Y como usted y yo no podemos, nos desanimamos. Tantas veces he querido dejar este pecado, tantas veces he querido dejar esta conducta en mí, tantas veces he querido cambiar, pastor, no puedo. Se lo creo. Se lo creo, usted no puede. El problema, hermano mío, es que usted y yo vivimos creyendo que podemos. Y vivimos intentando cambiar, intentando hacer las cosas bien, intentando dejar los pecados, intentando dejar los hábitos pecaminosos, intentando mejorar y no podemos. ¿Sabe por qué no podemos? ¿Sabe por qué? Porque no podemos. Porque ni tú ni yo tenemos el poder para hacerlo. No podemos. Pero a nuestra carne no le gusta no poder. ¿Me entiende? No le gusta no poder a nuestra carne. No le gusta asumir la debilidad. No le gusta asumir la incapacidad. No le gusta, no nos gusta. No nos gusta. Entonces nos cuesta llegar a un punto de reconocer realmente quiénes somos. Y muchas veces caemos en la dinámica, hermanos míos, que cae el fariseo. Y sin quererlo y sin saberlo, tú eres un fariseo. Y yo soy un fariseo, en mi dinámica de vida. Vamos a Lucas capítulo 18, vamos a ver algunas cosas aquí. Primero voy a mencionar la ocasión de la parábola, es decir, el por qué, ¿cierto? El por qué Jesús narra esta parábola. ¿Ya? ¿Por qué pone esta historia ahí para enseñar una verdad espiritual? ¿Por qué lo hace? Bueno,
La ocasión es esta. Verso 9. Habían un grupo de gente frente a él que tenía una filosofía de vida. Y esa filosofía de vida muchas veces está presente en tu corazón, hermano, y en mi corazón. Y la filosofía de vida era esta: confiar en mí mismo como justo. Esa es la filosofía de vida que llevamos muchas veces. Confiar en mí mismo como justo. A ver, pastor, ¿esto quiere decir que debo negar que Cristo me justificó? No, Cristo nos hizo justos. ¿Amén? Somos justificados en Cristo, ¿amén? Pero ¿con qué justicia somos justificados? Con la de Cristo, no con la tuya. No con la tuya. ¿Me entiendes? Si yo te pregunto, ¿cuántas veces has leído la Biblia esta semana? No todos los días, pastor, es que me cuesta. Por eso, porque es deficiente tu justicia propia. ¿Has orado? Sí, algunas veces, algunos días he orado. Y yo sé. ¿Y sabes por qué te cuesta? Porque eso, andas todo el día vestido con tu propia justicia. Y te cuesta, porque, hermanos, servir a Dios no es algo fácil para la carne. La carne no se somete a la ley de Dios. No puede someterse a la ley de Dios. Tú no encuentras placer en las cosas de Dios si funcionas en tu carne. El problema es que siempre funcionas en tu carne. Tú quieres hacer cosas para Dios. Tú piensas que si yo mejoro, será mejor. Si yo asisto más, si yo leo más la Biblia, si yo oro, yo sé, pastor, que va a cambiar todo si yo oro más. Justicia propia. El fariseo ahí, jurando ahí que se la puede. No te la puedes, hermano. Porque vivimos con esta filosofía, confiar en nosotros mismos como justos. Pensamos que Cristo me justificó, pero me justificó en el sentido de que borró mis deudas nomás. No, Él me vistió de su justicia y con su justicia me presento delante del Señor. Con su justicia me presento delante del Señor. Y es esta la idea que quiere transmitir el Señor. Versículo 9. El problema es que cuando tú vives muchas veces en base a esta filosofía de la justicia propia, inevitablemente tú vas a caer en una dinámica: menospreciar a los otros. Sí, pues, menospreciar a los otros. Cuando yo pregunto, hermano, ¿ha leído la Biblia esta semana? Me ha costado, pastor. Me gustaría que ellos supieran si yo he leído la Biblia esta semana también. ¿Me entiendes? Porque yo también puedo funcionar así de la justicia propia. Que la filosofía dice que yo me veo tan justo a mí mismo que menosprecio a los demás, entonces los veo más abajo. Y eso de ver más abajo a los demás, lo único que me permite es vivir en una irrealidad, pensando que soy alguien no siendo nada. Tener un concepto más alto de mí mismo que el que debo tener. Mirar a los demás no como superiores a mí, sino como inferiores a mí. Entonces me cambia todo el panorama de vida. Y no aporto a la iglesia, no aporto en concreto, sino que aportillo, porque empiezo a juzgar a los demás. Empiezo a juzgar a los demás y empiezo a ver y empiezo a moverme en ese ámbito. Y nos ponemos fariseos. Y hermanos míos, vuelvo a repetir, todos tenemos un fariseo dentro de nosotros, que está ahí todos los días queriendo salir. Justicia propia, justicia propia. Entonces esta parábola es para nosotros también.
que nos acostumbramos a vivir muchas veces desde esa dinámica. Ahora, ¿por qué estas personas confiaban en sí mismas como justas? Bueno, de partida, los fariseos en el tiempo de Jesús confiaban en sí mismos porque entendían mal la vida con Dios. Ellos comprendían que Dios recibía, aceptaba, ¿cierto? Valoraba a las personas por lo que hacían. Y nosotros creemos muchas veces eso mismo. Dios debe estar enojado conmigo, airado porque yo le he fallado. Y esa declaración, aunque de alguna manera está conectada con una verdad que pudiéramos analizar bíblicamente y que tiene su razón de ser, pero muchas veces esa declaración desconoce la relación verdadera que hay entre un hijo de Dios y Dios. Es que no he querido ir al Señor en oración porque me da vergüenza. Justicia propia. Justicia propia. Usted quiere ir desfachatadamente así al Señor. Como sin vergüenza. ¿No? Me avergüenza orar. Justamente una muy buena, una excelente actitud para orar, hermano mío. Sienta vergüenza delante del Señor, pero ore. Entonces tienes promesas como entrar confiadamente al trono de la gracia, dice. Y dice también, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, hay tanta provisión de gracia de Dios, pero nosotros la sacamos para el lado. ¿Por qué? Porque insistimos en funcionar desde nuestra justicia propia. Y hermano, ¿le ha pedido perdón al Señor por eso? No, es que me da vergüenza. ¿Me entiendes? Una semana ahí sumido en la amargura porque no se ha arrepentido. ¿Y por qué no se arrepiente? Porque le da vergüenza ir al Señor. Justicia propia. ¿Usted qué está esperando? Hacer conducta, portarse bien, ser el niño bueno, la niña buena, para que Dios le aplauda en vez de rechazarla. Hermano mío, si usted es salvo, Dios ya no le rechazó. Usted es un hijo de Dios. Usted está viviendo en la gracia de Dios, por pura gracia. Y aunque se sienta rechazado por su culpa, no por eso Dios lo rechaza. Usted es un hombre y una mujer aceptada por Dios. Por eso es que hay un recurso que dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo, para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero nosotros insistimos en confiar en nosotros mismos. Entonces aquí la parábola enseña, la enseñanza de esta parábola es una parábola que va de alguna manera, es un proyectil en contra de la filosofía que estos fariseos tenían, que era confiar en sí mismo como justo. ¿Cuál es el gran problema de confiar en sí mismo? El gran problema, hermano mío, es que es una evidencia de que tú estás viviendo para ti mismo. ¿Por qué el fariseo confiaba en sí mismo? Porque vivía para sí mismo. Por eso que Jesús en Mateo capítulo 6 dice que ellos oraban, ayunaban y ofrendaban. Mira, qué tremendas vidas, ¿cierto? ¿Pero por qué lo hacían? Para ser vistos de los hombres, dice. Para ser alabados por los hombres. Para que todos los demás dijeran, me encanta cómo es el hermano. Wow, quisiera ser así. Eso le gusta a un fariseo. Y eso te gusta a ti y me gusta a mí. Por eso vivimos como fariseos, tratando de agarrarnos de nuestra propia justicia y no de la gracia del Señor. Por eso nosotros no nos mostramos débiles. Por eso nosotros nos cuesta reconocer, ¿sabe, hermano? Soy flojo, hermano. Ese es mi problema, ¿sabe, hermano? Me cuesta a mí orar porque soy perezoso. Me gusta la comodidad a mí, me cuesta salir de la cama en la mañana. ¿Entiendes? Nos cuesta mostrarnos vulnerables, débiles. ¿Sabe? Yo tengo un corazón rebelde, yo soy egoísta, ¿sabías? Yo soy el más egoísta de este mundo. Por eso me cuesta avanzar. Nosotros no hablamos así de nosotros.
Nosotros hablamos de las consecuencias de nuestro pecado raíz. Nosotros decimos, es que estoy desanimado, pastor. Y vamos a tratar de animarlo. Pero veamos por qué está desanimado. A lo mejor está viviendo en un mundo que se llama yo, y está viviendo para usted mismo, y quien vive para sí vive amargado. Y ahí está. Entonces, si yo no reconozco eso en un individuo, el egocentrismo que hay en uno, y yo lo único que trato de animarlo, estoy fallando el diagnóstico y la medicina. Entonces, hermanos míos, necesitamos darle guerra a esta tendencia de justicia propia. Amén. Y la justicia propia, hermanos míos, tiene como escenario siempre, el escenario predilecto de la justicia propia son las obras. Las obras. Lo que se ve, para ser visto de los hombres, eso hacían los fariseos, para ser alabados de los hombres. Las obras. Entonces, la conducta para nosotros es súper importante. La conducta. Entonces, no, ese hermano es bien comprometido, siempre está haciendo cosas. Excelente. Pero su corazón, ¿se da cuenta que nosotros sobredimensionamos la conducta? Nosotros pensamos que el que está bien espiritualmente, el que está activo en la iglesia. El que está predicando, el que está haciendo cosas, el que está... él está bien, ha sido fiel, hermano, porque él todo siempre predica. Como si las obras realmente fueran la gran evidencia de mi realidad interna. Y sí, no hay otra cosa que podamos usar para denotar lo que hay dentro que no sean las obras. Pero lo que voy yo a que muchas veces en el escenario de las obras, más que Cristo viviendo en nosotros, estamos nosotros tratando de salvar nuestra imagen delante de los demás. Amén. Es como Pedro antes de la caída. Pedro todo lo que hacía lo hacía con gran ímpetu, con gran deseo, con ánimo, pero la mayoría de las cosas las hacía para él. Por eso Cristo cuando lo restaura le dice, tú un día, Pedro, vas a ir donde no quieres ir. Te van a hacer aquello que tú no quieres hacer, ¿me entiendes? Hablando de su muerte. Entonces, hermanos míos, generalmente la filosofía de confiar en nosotros mismos, de la justicia propia, se evidencia en nuestra motivación del corazón y nuestras obras motivadas por aquellas cosas. Mire lo que dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Aquí tienes 2 hombres, 2 personas, ¿ya? Uno era fariseo y el otro publicano. A Cristo le encantaba hacer este tipo de contraste. Es como si hoy día dijera, mira, dos personas fueron a orar a la iglesia. Uno era pastor y la otra era prostituta. Medio contraste, o sea. Cristo usaba mucho ese tipo de contraste. ¿Por qué? Porque ese tipo de contraste impactaba la mente de sus oyentes. Porque la mayoría de los que tenía que escuchar eso que iba a decir eran el grupo de los fariseos, que estaban confiando en su justicia propia. Y generalmente el fin de toda parábola era que el samaritano era la persona que actuó bien, no el fariseo. Que el publicano es la persona que actuó bien, no el fariseo. ¿Entiendes? Que el tal, entonces, ¿cuál es la intención de Cristo? La intención de Cristo con los fariseos era, ustedes están mal, hombre. Ustedes no están bien. Pero ¿qué pasaba en el corazón de los fariseos como reacción? Ellos más se enojaban y querían matarlo y no reflexionaban, no se autoexaminaban.
excepto algunos como Nicodemo. Dice que 2 hombres se fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Hermanos míos, antes de pasar al verso 11, ¿por qué? ¿Cuál es la idea de estos 2 hombres de ir al templo? La idea de ir al templo es, ahí está Dios. Pongámonos en el tiempo de Jesús. Dios estaba en el templo, en la mente de los judíos. Vamos donde Dios, vamos allá porque allá está Dios y allá Él nos va a recibir y allá tenemos que ir a dar cuenta. No es como hoy, que Dios no está metido en aquí exclusivamente. Ojo, hay una manifestación especial de la gracia de Dios en el culto público de la iglesia. Cristo se manifiesta en forma especial en el culto público de la iglesia. Amén. Él lo dijo, donde hay 2 o 3 congregados, ahí estoy en medio yo. ¿Ya? Sin embargo, Cristo también dijo, va a llegar el día en que ni en Jerusalén ni acá va a ser el centro de adoración, sino que Dios va a tener adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, Dios traslada la adoración del templo al corazón del creyente. Dicho esto, dice la palabra del Señor que fueron al templo a dar cuentas a Dios. Primero le tocó al fariseo. El fariseo, note la postura del fariseo. ¿Cómo estaba él? Puesto en pie. Y mire lo que dice, ninguna palabra de Cristo está de más. Dice, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba el fariseo? ¿Según Cristo? ¿Pero cómo empezaba la oración? Dios. Él entendía que estaba orando con Dios, a Dios. ¿Entiende? Que le estaba hablando a Dios, pero dice, oraba consigo mismo. O sea, en el fondo lo que está diciendo, el fariseo no tenía ninguna relación con Dios, pero aún así él pensaba que Dios lo estaba escuchando. ¿Entiende? Pero no había una relación. ¿Por qué no había una relación? Bueno, evidentemente no era creyente. La idea es no había sido aceptado por Dios. Y de esta manera oraba. Dios, te doy gracias. ¿Y qué dice? Porque no soy como fulano, sultano, merengano y todo eso. Gracias, Señor, porque no soy tan infiel como el hermano Daniel. Gracias porque no soy tan inconstante como el hermano Juan. Gracias, Señor, porque tú me has librado de ser tan superficial como el hermano Juan Manuel. ¿Me entiendes? Perdón por los ejemplos, pero estoy tratando de poner esa mente en nosotros, y nosotros inevitablemente, cuando dependemos de nuestra justicia propia, inevitablemente caemos en ese tipo de filosofía. Nos comparamos con algunos otros y nos estimamos mejor. Mejor, estamos bien. ¿Por qué? Porque pensamos que estando bien Dios me va a recibir, Dios me va a aceptar. Porque pensamos que cuando nos vamos a presentar delante de Dios, es como si Dios estuviera ahí esperándonos a dar cuenta. Es como si nosotros fuéramos vendedores, comisionistas, que andamos en terreno con nuestro vehículo, pero a las 6 de la tarde tenemos que presentarnos donde el supervisor a darle cuenta de todo lo que hicimos. Y ¿sabe qué? No vendí ni un plan hoy día, supervisor, me fue mal. Y al lado hay uno que dice, yo tengo 5 aquí contratos. ¿Entiendes? Nosotros pensamos que la relación con Dios es así. Es como Dios es un supervisor, el jefe que está esperándonos todos los días que rindamos. Y más encima nosotros con ese ímpetu de la justicia propia tratamos de hacer las cosas bien y llegan las 11 de la noche y te das cuenta que no has orado. Y que no leíste la Biblia. Y como tu afán es la justicia propia, entonces te sientes como ese vendedor que no vendió ningún plan.
que si sigue así en la semana lo van a echar. Y que si sigue así, no sirve. Entonces permanentemente tú vives con esa sensación de que no sirves para Dios. No sirves para Dios. No estás bien haciendo las cosas bien para Dios. Y te aborreces a ti mismo porque no sirves para Dios. Y mucho de lo que hay detrás de esa sensación de culpa y de angustia porque no puedo vivir para Dios de manera buena, mucho de lo que hay detrás de eso es una filosofía de justicia propia. Porque tú quisieras vender hartos planes. Tú quisieras que el supervisor al final del día te dijera, bien hecho, buen siervo y fiel. Entonces aquí tenemos una filosofía farisea. Señor, gracias porque no soy como los demás. Aquí comparándose con los demás, ¿cierto? Y cuando tú te comparas con los demás, claro, todos los demás son ladrones, injustos, adúlteros y publicanos. Y no solamente él se enaltecía de lo que no era. Menos Dios me ha salvado de hacer eso. Yo nunca, jamás. Y nos ponemos allá, ¿cierto? Nosotros los cristianos, hermanos míos, somos expertos para vivir en otro planeta. ¿Sabes dónde uno se da cuenta? Cuando tú te relacionas con un incrédulo. Hasta te incomoda. Porque vives en otro planeta, vives en el planeta del minicielo, ¿no? Y vas y te abres a esta sociedad y encuentras que muchas veces no logras conversar ni siquiera con un inconverso. O lo rechazas. No me gusta juntarme, no me gusta hablar con ese compañero de trabajo que dice muchos garabatos. Perdón, pero ¿tú no decías garabatos antes de ser creyente? ¿Entiendes cómo que estamos en otro planeta? Es que esa compañera mía es lesbiana y no me cuesta llegar a ella porque por su condición. Perdóname, antes de conocer a Cristo, ¿no lidiabas con la inmoralidad? ¿Me entiendes cómo vivimos en otro planeta? Pero ahora estamos en el planeta cristiano, pero afirmados de nuestra justicia propia. Y nos olvidamos de lo que éramos y de lo que somos aún, porque recuerde, Pablo dice, soy el peor de los cristianos, de los cuales soy el primero. Entonces nosotros necesitamos entender quiénes somos. No solamente este fariseo entendía que no era como los demás, dice también él se alegra de lo que hace. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, siempre estoy ahí ofreciéndome al pastor para hacer algo, estoy siempre haciendo cosas para Dios y esa es nuestra fortaleza, lo que hago. Entonces, como yo hago tantas cosas y hago muchas cosas, veo a los demás y digo, este no hace nada. Como si la vida cristiana se tratara de hacer cosas y hacer cosas. No. ¿Sabe lo que hacían los fariseos? Ayunaban, diezmaban, ofrendaban, oraban. Hacían todo eso, pero la razón por la cual lo hacían eran por ellos. Tú puedes hacer exactamente lo mismo. Tú puedes aquí estar diezmando, ayunando, orando. Excelente cristiano. Pero ¿para qué los estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Como les dije la otra vez, ¿por qué yo predico aquí adelante? Yo tengo que cuestionarme eso también. ¿Por qué predico? ¿Por qué aprendo? ¿Por qué me gusta leer libros? A lo mejor es una mala motivación que tengo. A lo mejor tengo tanto amor propio que quiero que los demás me reconozcan. Que sabe harto el pastor.
¿Me entiende dónde están nuestros problemas? El problema del fariseo en sí no estaba en lo que hacía, sino en su corazón. Su corazón era un corazón, como dice al principio, que él se miraba a sí mismo y se veía como un justo, como alguien que no tenía problema. Sin embargo, había otro personaje ahí. ¿Quién era? El publicano. Recuerda, el fariseo estaba puesto en pie ahí delante del templo y hablando consigo mismo, diciéndole: Señor, mira, soy maravilloso, mira todo lo que hago. En cambio, el publicano dice, estando lejos. ¿Dónde estaba? Recuerda, el templo implica la idea figurativa de que está Dios ahí. ¿Dónde está el fariseo? De pie delante de Dios. ¿Dónde está el publicano? Lejos. ¿Ven? Lejos. Y el publicano dice, no quería, note esas palabras, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Ni siquiera eso. Él sentía tanta impotencia espiritual, tanta angustia espiritual por su realidad pecadora, de que ni siquiera él apenas llegó al templo por si hubiera alguna posibilidad de que este Dios lo perdonara. Porque él ni siquiera se sentía digno de acercarse a él. Y ni siquiera quería alzar su vista al cielo. Y lo único que hacía era golpearse el pecho. Hoy día tiene una connotación distinta cuando decimos se anda puro golpeando el pecho. Pero en tiempos de Cristo, golpearse el pecho era una manifestación pública del dolor que alguien sentía. A veces las personas que estaban en luto, cuando moría su esposo, cuando moría su esposa, su hijo, ellos se golpeaban el pecho también. Cuando iban a pedir perdón al templo por sus pecados, ellos se golpeaban el pecho. Era una actitud que mostraba arrepentimiento. Era como cuando en el Antiguo Testamento se echaban ceniza en la cabeza. ¿Por qué se echaban ceniza en la cabeza? ¡Qué ridículo! Era una manifestación pública de que ellos estaban sufriendo una humillación de parte de Dios. Y estaban dispuestos a humillarse. Entonces él se golpeaba el pecho, él no quería mirar al cielo, él estaba lejos. Hermano, es un cuadro que denota a una persona que se siente absolutamente indigna, inmerecedora, incapaz, absolutamente débil. Y lo único que hacía era decirle a Dios: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Pero hay distinciones con respecto al fariseo aquí, ¿cierto? Primero, la actitud que tiene este hombre con Dios. Este hombre no va a mostrarle que vendió 5 planes al supervisor. Este hombre no va al jefe diciéndole: mira lo que hice para ti hoy día. Este hombre va diciendo: ¿sabes qué? No vendí nada. ¿Y sabes qué? Soy el peor de los vendedores. No funciona. Señor, ¿y le has dicho eso al Señor alguna vez? Señor, intento y no me sale, Señor. ¿Cuántas veces he querido dejar este pecado, Señor? Y vuelta y caigo en lo mismo, y vuelta respondo igual, y vuelta y de vuelta. Y ahí estoy, Señor, miserable de mí. Miserable de mí. Entonces, lo único que hacía este hombre era recurrir a Dios para alcanzar su misericordia. Sé propicio a mí, que soy un pecador. La palabra propicio viene del propiciatorio. La idea fundamental de esta palabra es: Señor, cubre mi pecado, Señor. Señor, soy un pecador, cúbrelo. Señor, perdóname.
Hermano, este hombre refleja la actitud que debe haber en nuestro corazón para relacionarnos con Dios. Hermanos, Cristo dijo que los enfermos sí tienen necesidad de médico. El problema es que tú y yo nos creemos sanos. Yo vine a salvar no a justos, dijo, sino a pecadores. A esos vino a buscar. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero nosotros muchas veces cristianos vivimos en una esfera en donde no nos creemos ni enfermos, ni impíos, ni pecadores, ni incapaces. Y cuando en la realidad vemos que no nos funciona esa dinámica de vida, nuestra propia justicia, nos angustiamos. Pero no nos angustiamos por Dios, nos angustiamos porque vemos nuestra incapacidad y nos duele ser incapaces. No queremos ser incapaces. Por eso hacemos oraciones como esta: Señor, ayúdame a ser mejor. Señor, ayúdame a poder lograr. No es Señor, logra en mí, Señor, haz en mí. No, Señor, ayúdame a yo poder lograr cosas para ti. Porque ¿quién es el enfoque? Yo quiero hacer cosas para ti. Yo quiero ser destacado. Yo quiero ser un buen muchacho. Yo quiero ser un ejemplo para los demás. Yo. Y ahí estás en el pantano del yo, tratando de vivir para Dios. Pero la salida está en nuestra actitud frente al Señor. Porque, hermano mío, la pregunta que quiere responder aquí Cristo es la siguiente: ¿quién fue realmente aceptado por Dios en esta historia? ¿El que se portaba bien? ¿El que hacía todo bien? ¿El que vendía más planes? ¿Quién recibe? ¿A quién recibe Dios? ¿Sabe a quién recibe, hermano mío? Al que no tiene nada. Te recibe a ti cuando tú reconoces que no tienes nada, que no eres capaz. Él te va a recibir a ti cuando asumas tu incapacidad. Por eso Pablo decía: mientras más débil soy, más fuerte soy. Porque me conviene a mí, decía Pablo, reconocer mi incapacidad, mi debilidad. Ahí me voy a gloriar, dijo Pablo. No en lo que soy, porque todo lo que he logrado en la vida para mí es excremento. En la Reina Valera dice basura, pero la palabra original significa excremento. Eso lo dijo Pablo, para que usted sepa. Todo lo que yo he logrado en la vida, delante de mi necesidad de encontrarme como soy con ese Cristo y su justicia, todo eso es excremento. Ese valor le da Pablo a la capacidad propia, a sus recursos propios, a sus habilidades, a todo lo que es. No, hermano, yo quiero a Cristo, decía Pablo. Lo dijo: yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿En quién estaba centrado Pablo? ¿En su justicia propia? No, en Cristo. Porque es la única manera que podemos vivir la vida cristiana, hermano. Alguien puso este ejemplo que me gustó mucho. Un pastor puso este ejemplo que escuché una vez. Dijo: es como si a ti te dijeran ya vamos a hacer un partido el martes, pero hermano Juan, quiero que juegue como Messi. Si no juega como Messi, no puede ser parte del equipo. Entonces él no juega como Messi. ¿Entiendes? No juega como Messi. Puede ser bueno, aguanta todo el partido, pero no juega como Messi. La única posibilidad que tuviera para jugar como Messi es que Messi, de una manera misteriosa, viniera y lo posea. Y de pronto, hermano Juan hace 1000 maravillas, juega como Messi. ¿Por qué? Porque Messi está dentro de él. Oye, ¿así juega el hermano Juan? No, si es Messi que está jugando, ¿entiendes? Esa es la idea de Cristo. Tú y yo somos incapaces a menos que Cristo viva en nosotros.
a menos que Cristo funcione desde adentro hacia afuera en nosotros. Pero si intentamos jugar nosotros, no le pegamos ni al quinto bote. Pero si dejamos que Cristo viva su vida en nosotros, que ese es el gran desafío para nosotros, entonces ahí va a empezar a funcionar nuestra vida bien. El problema nuestro es que delante de estos dos ejemplos nosotros no queremos humillarnos. Dice, os digo que el pecador arrepentido, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es nuestro problema? Que vivimos queriendo enaltecernos. Queriendo enaltecernos. Y luchamos por hacer las cosas bien y luchamos y no nos salen. ¿Por qué luchamos por hacer las cosas bien? Porque vivimos queriendo enaltecernos. En vez de ir cada día, como cantamos hoy día, ¿cierto? Cada día Cristo está conmigo. Nosotros tenemos que entender, y eso vamos a ponerle harto empeño en enseñar la teología del día a día. Porque nosotros tenemos la idea de que la vida cristiana en mi vida es como cíclica. No, mira, me salvé. Llega un tiempo en que si aquí Cristo obró también, subió un poco el nivel, pasé al segundo nivel. Y aquí fue difícil, ¿cierto? Me tuve que matar a varios enemigos. Pero aquí el final me salió un monstruo grande, pero lo vencí, pasé al otro nivel. Y así, pensamos que la vida cristiana es así. No, la vida cristiana se vive día a día, no nivel a nivel. Día a día. Porque todos los días este engañoso corazón te quiere arrastrar a una vida egocéntrica. Todos los días. Desde la mañanita. Cuando nos levantamos y salimos y empezamos a vivir. Y llega a las 11 de la noche y te das cuenta que no oraste. Ese es nuestro corazón. Ese es nuestro corazón. Entonces todos los días tenemos que aprender a morir, a humillarnos, a buscar a Dios todos los días, hasta que Cristo venga. Todos los días. Entonces, ¿dónde está el enfoque? En Cristo. Él es la luz. Y como leíamos ayer en la familia ahí, si tu ojo está puesto en la luz, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu foco está puesto en las tinieblas, tu vida va a estar en tinieblas. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que el Señor quiere lograr en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén.